Bueno, como siempre, recordar que estos vídeos, estas reflexiones van dirigidos siempre a los hombres, socializadores masculinos, como vosotros, como nosotros, y sobre todo a esta labor de complejización y de análisis de nuestra masculinidad en todas sus formas, hegemónico y diversa, en los diferentes ángulos del señalamiento feminista. Y hoy vamos a profundizar en probablemente el que sea la punta del iceberg del gran problema de esta complejidad del sexo-género, que es la violencia machista. Y lo vamos a hacer contra nuestro compañero Enrique Urbano, experto y además activista en todas estas labores, precisamente de desarmado de una masculinidad que pretendemos abolir. Y lo vamos a hacer desde un ángulo, Enrique Urbano, especial, y es desde su experiencia, su academia y su sabiduría. ¿Desde dónde nos vas a hablar, Enrique? Pues sí, justo lo vamos a hacer desde el ámbito jurídico, ¿no? Lo vamos a hacer desde la experiencia, desde la academia, en mi caso, desde la formación en Derecho, ¿no? De la carrera, además, posteriormente de un máster en Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género y finalmente, pues un doctorado en Estudios Interdisciplinarios de Género con una tesis precisamente sobre la ley que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Muchas gracias, Enrique. Por tanto, estamos hablando con un experto, hombre, socializado masculino, pero experto, con una mirada experta desde el punto de vista jurídico, como reflejo de la realidad social, sobre la Ley 1/2004, la ley que articula esta realidad de la violencia machista. Y vamos a intentar responder a las preguntas que podríamos tener los hombres alrededor de esta ley, ¿no? Desde un punto de vista sencillo y divulgativo, pero sobre todo buscando iluminar esas dudas que todavía estoy convencido, es así, podríamos albergar a algunos hombres precisamente por esa socialización masculina que a veces nos hace resistentes a reconocer y aceptar la realidad que a estas alturas debería ser incontestable. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Enrique, desde tu experiencia, de tu sabiduría y academia, es ¿por qué es necesaria una ley específica, una ley que trate este tipo de violencia? Es decir, ¿la violencia machista es una violencia diferenciada, específica? Así es, sí, totalmente. Es necesaria, bueno, en primer lugar, una ley orgánica, por ejemplo, surge como reacción del aparato del Estado cuando nos encontramos con un delito que por sus consecuencias o por sus formas o por su aparición, ¿no? No se puede atajar con el Código Penal común, para que nos entendamos, ¿no? Entonces tiene que surgir una reacción del Estado para atajar ese tipo de delitos, ¿no? Y cuando lo hace mediante una ley orgánica es porque además necesita de una protección cualificada, que es la ley orgánica, que sabéis que lleva unos procedimientos de aprobación, de publicación y de creación mucho más complejos y que requieren de unas mayorías mucho más cualificadas que una ley ordinaria, O ¿no? sea, Por la lo ley tanto, orgánica requiere de un consenso social mayor que exacto. social y de poder que... Social y político para poder ser promulgada, ¿no? Porque está intentando eh, proteger, regular una fracción también de derechos fundamentales, ¿no? De derechos y libertades fundamentales. Por eso necesita de un mecanismo de ley orgánica. Es Entendido. Perdona que te vamos despacito porque yo creo que esto es clave. Es decir, la ley orgánica se tiene que promulgar porque afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos o de las ciudadanas, ¿no? exactamente, y por eso requiere de una mayoría cualificada a la hora de ser aprobada, a la hora de ser cualificada. Dicho esto, ¿por qué la violencia de género, la violencia contra las mujeres una violencia específica? Sí, sí. ¿Por qué? Además de por este condicionante de ley orgánica como reacción por parte del Estado, ¿no? Como tutela, además de eso es porque es una violencia que se da específicamente de los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. Es, por ejemplo, como la misoginia. La misoginia es un comportamiento específico de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Por tanto, la violencia machista también es un comportamiento específico de los hombres hacia las mujeres. Es importante entender esto porque muchas veces hemos oído ese debate, ¿no? de las agresiones cruzadas, que probablemente luego hablaremos de eso,
pero es una violencia que se da unidireccional, es decir, de los hombres hacia las mujeres y además por el hecho de serlo, ¿no? Por eso tiene que responder el Estado de una manera específica, porque es una violencia que solamente tiene una forma de darse, que es de nosotros hacia ellas, porque nosotros, ¿por qué? Porque por nuestra consideración o minusvaloración del género femenino, ¿no? Por considerarlas carentes de los derechos fundamentales básicos. Eso es por despreciar el género femenino. O sea, de alguna manera, el acto violento entre un hombre y una mujer siempre está embebido de ese supremacismo y de esa minusvaloración. Así lo entiende el aparato jurídico y por eso legisla en esa dirección, ¿no? De hecho, el bien jurídico protegido, en este caso, el bien jurídico protegido, para que nos entendamos, es lo que pretende proteger una ley, ¿no? Por ejemplo, eh, pues que si en el delito de robo, ¿no? Pues el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, para que nos entendamos, ¿no? Pues en este caso no es la integridad física de la mujer, no es eso, es la minusvaloración del género femenino. Ese es el bien jurídico protegido que persigue la ley y lo deja claro en la exposición de motivos mediante distintas formas, entre otras cosas, por ejemplo, trasladando el problema de la violencia contra las mujeres del ámbito privado al ámbito público, por tanto, inmiscuyendo, involucrando a toda la sociedad en ese proceso, y luego dejando claro que es una violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Y por lo tanto, no es una simple violencia que pueda provocar lesiones graves o menos graves, que además de provocar esas lesiones, va a provocar una minusvaloración del género femenino, simplemente por el hecho de ser el género femenino, ¿no? De pertenecer al género femenino. Esto es interesante, pues, bajándolo al terreno cotidiano. Por lo tanto, la pregunta que yo te haría, Enrique, es que cuando un hombre comete cualquier acto violento contra una mujer, aunque aparentemente para él no esté embebido en esa mirada supremacista y misógina sobre ella, no es una cuestión de su opinión, sino que la sociedad sí que considera que independientemente de lo que opine este hombre, yo no lo hago porque sea mujer, yo esto no lo he hecho. Independientemente de eso, la sociedad y por lo tanto el aparato jurídico considera que sí que existe esa mirada o esa relación supremacista y de minusvaloración, ¿no? Mira, esto es un tema muy interesante porque uno de los debates que existe alrededor de esta ley, en concreto en el artículo 1, si recordamos un poco así por encima el artículo 1, dice que aquellas agresiones o aquella minusvaloración, ¿no? Contra el género femenino por parte de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Hay determinados posicionamientos jurisprudenciales que piensan que para que efectivamente se dé ese comportamiento que tú estás mencionando, debe existir lo que llamamos el dolo o intención machista, ¿no? Por tanto, y además ese dolo o intención machista deberá probarse, es decir, deberá probar la defensa, además de la agredida, que esa persona actuó con ese ánimo concreto de minusvalorarla, de despreciarla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese dolo machista, hay otra postura, otra tendencia jurisprudencial que considera que está simplemente sumergido en el propio comportamiento del agresor, ¿vale? Y que por tanto no deberá probarse, que cualquier agresión o cualquier acto violento contra una mujer por parte de un hombre llevará siempre embebido pues ese ánimo de subyugar, ese ánimo de despreciar. Si tenemos en cuenta que debería probarse el dolo machista, evidentemente para mí ¿no? Hay muchos espacios, muchos resquicios de dulcificación de las consecuencias penales, ¿no? Porque imagínate lo difícil que es probar una intención. Cuando la única prueba de esa intención es lo que yo piense, y además lo que piense el agresor, ¿no? Por lo tanto, no nos vale eso. Si consideramos que no debe probarse y que por tanto no es un elemento más del tipo, sino que forma parte del tipo objetivo, ¿no? Del delito, por eso todo comportamiento agresivo o despreciativo de un hombre hacia una mujer siempre llevará inmerso ese espíritu de subyugación, ¿no? De menosprecio. Y eso hace que el ámbito de la ley
debería ampliarse, ¿no? Pero también hablaremos de eso después, ¿no? Porque no solamente en las relaciones afectivas presentes o pasadas se encontrará ese ánimo de subyugación, sino que en toda relación, aunque no exista relación, perdón, entre un hombre y una mujer, estará presente ese ánimo de minusvaloración, ¿no? En la agresión. Por Fíjate, porque el hecho únicamente de que el que agrede es un hombre y el sujeto pasivo, ¿no? En este caso, es una mujer. súper interesante justo esta mirada o esa búsqueda introspectiva de ese dolo machista que no nos cabe duda de que está embebido en toda socialización masculina, por lo tanto está presente, porque podemos hablar de la famosa bofetada cruzada, ¿no? De esta consideración de que en una discusión o en un conflicto ya elevado a violencia se produce un cruce de agresiones y muchas veces hay una mirada de, pero es Todo que delito debería supone valer un igual la desvalor bofetada de él hacia ella en que los de él bienes hacia. jurídicos ¿Qué puedes protegidos del decirnos sobre sujeto esto, Enrique? pasivo, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero Sí. no todo delito es merecedor de una protección especial, una protección añadida, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, pensemos, para el delito de robo existe una horquilla punitiva, que son las consecuencias penales, que tú sabes que si robas, tienes esa consecuencia penal, ¿vale? Sin embargo, en los delitos de violencia de género, en los delitos que llevan la forma agravada de violencia contra las mujeres, esa horquilla punitiva, además, debe añadírsele pues, el hecho de esa minusvaloración o desprecio hacia el género femenino. ¿Mm? Por lo tanto, sí representa eso un desvalor adicional. ¿Por qué? Porque viene dado por una construcción sociocultural, por una discriminación originaria que sitúa a los hombres por encima de las mujeres. Por tanto, un bofetón cruzado, como tú comentabas, en mi caso, cuando lo recibo, supone un desvalor en cuanto a mi integridad física. Más o menos grave, supone un desvalor en cuanto a mi integridad física. El bofetón que yo doy a una mujer, aunque no sea mi compañera, aunque no sea mi pareja, no solamente lleva esa consecuencia de la integridad física, del desprecio o del daño hacia la integridad física, sino que además lleva esa minusvaloración, ese desprecio del género femenino, ¿no? Como hemos dicho, en la Ley Orgánica 1/2004 no se protege la integridad física, no se protege la libertad sexual solamente, sino que además se protege como bien jurídico protegido el género femenino, ¿no? La minusvaloración del género femenino. Por tanto, las dos bofetadas nunca van a tener el mismo significado porque no tienen el mismo desvalor. Y entre otras cosas, a esta tesis la apoya, se sustenta la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional, que es una sentencia fundamental para entender la legalidad, la constitucionalidad de esa diferenciación punitiva. Un apunte a la Ley Orgánica 1/2004 probablemente es a la ley a la que más cuestiones de inconstitucionalidad se le han planteado, cosa que debe hacernos reflexionar también. Si ahora hablamos sobre eso, ¿no? Pero fíjate, entonces, podríamos decir, Enrico, lo que estamos hablando, que una invitación, ¿no?, a los hombres, que independientemente de lo que su subjetividad les diga que significa esas violencias, incluso esos hombres negacionistas, sería interesante decirles que les quede meridianamente claro que a pesar de que no lo vean, existe una posición fundada desde el punto de vista jurídico que hace una interpretación o una lectura de esa realidad con estos elementos. Es decir, hay no solo el agravio que se produce en una violencia normal, sino que además es un dolo adicional, un agravio adicional que tiene que ver con la minusvaloración de las mujeres. Por lo tanto, el tratamiento deberíamos decirles a estos hombres y entender que eso es hacer justicia, aunque en este momento procesal ellos no lo vean. O sea, que no es una cuestión de negar, sino de negar porque a mí no me lo parece, sino que la sociedad está leyendo así y de manera justa y correcta este tipo de violencias, ¿no? Y la pregunta sería, Enrique, ¿esto qué pasa? ¿Nos lo hemos inventado en España, el mundo este de tratar así este tipo de violencias? No, ahora te respondo a eso y además te voy a poner un ejemplo en lo que estabas comentando muy breve. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un robo, ¿no? A un robo a nadie se le escapa que además del robo existe un ánimo implícito que no hace falta probar, que es el ánimo de lucro.
Obvio. Es el ánimo de lucro, ¿no? Por tanto, nadie roba por robar, ¿no? Te roban pues para obtener un lucro, ¿no? Pues eso es igual, eso es igual. En una agresión de un hombre a una mujer existe un ánimo por debajo que no hace falta probar, que es ese ánimo despreciativo. Dicho esto, también otro apunte muy importante, porque ya nos las conocemos todas, esa especial protección o esa punición añadida jamás, repito, jamás puede ligarse a una vulnerabilidad del género femenino. Es decir, esa protección añadida no es o no se crea para proteger a las mujeres porque son especialmente vulnerables, ¿no? O porque son un colectivo vulnerable. No es así. No va ligado a una vulnerabilidad social. Va ligado a una vulnerabilidad históricamente impuesta hacia las mujeres. No es una fragilidad que pueda ligarse al género. De hecho, el legislador no tiene en cuenta ni el género ni la biología. Lo que tiene en cuenta es la construcción sociocultural en la que estamos metidos. ¿Vale? Dicho esto, en cuanto a las recomendaciones internacionales, en cuanto a si no lo hemos inventado aquí en este país, en España, evidentemente no. Hay muchísimos informes, muchísimos datos de Naciones Unidas donde queda claro que esto es un problema de proporciones pandémicas, ¿no? Como se ha dicho. Entonces es un fenómeno mundial. Tenemos recomendaciones internacionales del 93 para acá, las que quieras, además del famosísimo y urgentísimo Convenio de Estambul, que por cierto España ratificó, pero no en todo su contenido. Una de las reivindicaciones que deberíamos hacer es esa. Y además, bueno, pues todos los instrumentos que hay para defender los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. ¿Es un fenómeno nacional? Para nada, para nada. En cada país, de hecho, se da de una manera diferente, ¿no? O con condicionantes diferentes, pero vemos que en todos los países, alrededor de todo el mundo, no es una cuestión de Europa, de América, no, se da bajo el mismo espíritu, que es el espíritu de considerar a las mujeres menos que los hombres. Me gusta mucho este enfoque que le estás dando porque en el fondo, podría haber efectivamente la sensación de que hay un proteccionismo de una vulnerabilidad esencialista, ¿no? En las mujeres, y no se trata ni mucho menos de eso, no hay nada esencialista. Lo que hay es nada más y nada menos que la protección de los derechos humanos de las mujeres, que a mí me gusta mucho recordarnos sistemáticamente que son la mitad de la sociedad, la mitad de la humanidad. Es decir, ningún hombre que se considere con vocación de justicia, vocación igualitaria, puede no incluir en esa vocación de justicia nada menos que a la mitad de la sociedad. Y si en este momento están conculcados sus derechos humanos, tenemos que probablemente sea razonable el volvernos activistas de esa protección de derechos humanos, no porque haya efectivamente ningún esencialismo de, vamos a decir, de menos valor o de vulnerabilidad específica. Hemos construido vulnerabilidad precisamente el lado que nos ocupa, que es el lado opresor del dispositivo, ¿no? De hecho, la posición o la actitud del Estado, para que nos entendamos, no es paternalista para No nada. es No paternalista. es paternalista. De hecho, vamos a la Constitución, el artículo 14, que nos suena a todos y a todas, ¿no? El de la igualdad. El artículo 14, igualdad real y efectiva entre todos los españoles, ¿no? Ese artículo es precisamente el que habilita al Estado como garante de la igualdad para intervenir, para garantizar precisamente, nunca mejor dicho, la igualdad entre hombres y mujeres. Si no hay igualdad, ese artículo de la Constitución es el que habilita al Estado para intervenir. ¿Y cómo interviene? Pues añadiendo las consecuencias a través de acciones positivas, etcétera, etcétera. De tal manera que pueda equilibrar y generar igualdad. Y una vez que se genere la igualdad, estabilizarla y mantenerla. Pero si no la tiene, si no existe igualdad, que parece obvio, ¿no? Y que todos y todas podemos llegar a esa conclusión, entonces tiene que reaccionar con acciones, como decía, con acciones positivas o con el incremento punitivo o mediante incluso la creación de una ley orgánica, Como es el caso, ¿no? como es Por el lo caso. tanto, fijaros que estamos hablando de algo que podemos denominar de justicia social. Es decir, estamos trabajando, estamos tratando de formar parte de la solución de un problema de justicia, profundo justicia social en esta opresión y en esta explotación y sobre todo en esta violencia que se produce de un lado de la sociedad hacia el otro
así reconocida. Enrique, te voy a hacer la pregunta del millón y es, Ámela. ¿qué pasa, qué pasa con la famosa presunción de inocencia de nosotros los varones cuando estamos mirados, estamos siendo observados por el aparato jurídico a través de esta ley? Bueno, para mí no hay discusión, no hay discusión. Es decir, cuando un hombre se siente interpelado por esta ley, ¿no? Es lo mismo que se sintiese interpelado por los artículos que protegen, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? El robo, ¿no? Entonces, ¿te sientes interpelado tú los artículos del Código Penal que castigan el robo? No, no, porque No, salvo que seas un ladrón. claro, claro, no. Entonces puedes estar bien tranquilo que si no robas, no vas a tener la consecuencia jurídica que viene adjunta al delito de robo, ¿no? Por tanto, si tú no agredes, si tú no menosprecias, si tú no humillas, no acosas, no agredes sexualmente, no vas a tener la consecuencia jurídica que lleva la Ley Orgánica 1/2004. La presunción de inocencia por aquellos que pueden alegarla en cuanto a la diferenciación punitiva, ¿no? En cuanto a que si, por ejemplo, una mujer denuncia a un hombre, pues el proceso, la intervención policial a lo mejor es la de detenerlo, ¿no? Es que ese procedimiento está justificado en tanto en cuanto cuando hay una denuncia, es porque la situación es muy grave ya. Es porque la situación es muy grave. Porque sabemos todos pues, la desconfianza que genera el sistema judicial, ¿no? El sistema judicial, el sistema de protección hacia las mujeres. Cuando una mujer se decide a denunciar, la intervención policial no puede ser otra, porque además está demostrado con estudios sociales y demás que ese momento es un momento de altísimo riesgo para la vida de la mujer, altísimo riesgo. Ese momento, por ejemplo, como el momento en que decide separarse o romper la relación. Por lo tanto, ¿está justificada la intervención policial, digamos, en ese tipo de casos? Por supuesto, porque el peligro se dispara pues, de una forma elevadísima, ¿no? La presunción de inocencia se rompe siempre y cuando a una persona la consideren culpable cuando no lo es, ¿no? O antes de que sea juzgada, pero es que no te están considerando culpable. Están diciendo, tú cuando, por ejemplo, vas en coche, ¿no? Y te paran en un control de alcohol, por ejemplo, ¿no? De drogas y alcohol, y haces la prueba y das positivo y superas una determinada cantidad, te interviene en el coche. Tú no te puedes ir de ahí No, con el ya no te coche. dejan conducir, Tú ¿no? no te puedes ir de ahí. De hecho, si viene alguien a buscarte, también le hacen la prueba. ¿Por qué? Porque eres un peligro. Porque eres un peligro. Te puedes ir, pero eres un peligro. Entonces, tú con el coche no te vas. Pues eso es lo mismo. Cuando hay una denuncia, tú ahí no te puedes quedar. No te puedes quedar. ¿Por qué? Porque eres un peligro. ¿Y por qué eres un peligro? Porque estás socializado masculino. Estás socializado masculino. Y eres el sujeto activo de este tipo de delitos. Además de un tipo de delito que nos viene dejando al año pues una media de 60 asesinadas, ¿no? Y que desde 2003 que tenemos registros, pues lleva ya más de 1000 asesinadas, ¿no? Y además, un paréntesis, hace mucho tiempo que son más de 1000, mucho tiempo que son más de 1000. Pero bueno, por eso necesita una intervención específica, urgente y celerísima, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprobado que si no se interviene de esa manera, si tú te subes en el coche y te vas, probablemente vayas a tener un accidente y probablemente vayas a matar a alguien. Mm. Pero si tú te quedas en esa casa, pues probablemente vaya a pasar lo que todos sabemos. Por lo tanto, esas actuaciones policiales están fundamentadas en el hecho cierto de que hay que intervenir en cuanto a detener una conducta cuando hay indicios de que se va a volver a repetir si dejas en libertad en este caso al maltratador, en este caso al violento, ¿no? De hecho, hay otras, según vamos, nos consta a todos, hay otras leyes sobre violencias específicas, como puede ser la ley antiterrorista, que en cuanto hay indicios ciertos de que pues, estamos hablando de una conducta terrorista, se aísla a esta persona precisamente porque si le dejas fuera hay riesgo cierto de que se reproduzca esa violencia, ¿no? Sí, porque además es un riesgo social, ¿no?
Y pasa igual, sucede lo mismo en la violencia contra las mujeres. Es un riesgo social porque según la exposición de motivos, ese problema, como hemos dicho antes, pasa del ámbito privado al ámbito público, ¿no? Por tanto, es un problema público. Eso tiene sentido también en la propia exposición de motivos cuando se crea o se genera el mandato a terceras personas a intervenir. Es decir, que esa obligación, esa responsabilidad para la protección social no es solamente del Estado, sino también de terceras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy escuchando como la pareja de mis vecinos tiene una discusión y él está agrediendo a ella o están teniendo pues, un comportamiento violento, yo debo intervenir. ¿Cómo debo intervenir? ¿Debo ir ahí? No es necesario, pero sí debo llamar a la policía, sin duda. Absolutamente, ¿no? Por lo tanto, lo de la presunción de inocencia como derecho también está absolutamente garantizado por esta ley, ¿no, Enrique? Sin ninguna duda, sin ninguna Y duda. así lo avala el Tribunal Constitucional. Y lo avala con la... Yo animo desde aquí a leer la sentencia 59/2008 del Tribunal Constitucional, donde se trata esa diferenciación punitiva y donde se habla evidentemente de la presunción de inocencia que está más que garantizada en el texto legal. Piensa que estamos ante una ley de 2004, ¿no? Que difícilmente puede pensarse que lleva 17 años vulnerando la presunción de inocencia y además, insisto, es una de las leyes que ha superado más cuestiones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, más observada, más estudiada, más operada que esta ley, hay muy pocas. Solo una matiz aquí, y es que recordemos que, que no parece razonable que consideremos al aparato legislador y en particular al Consejo General de Poder Judicial y a otras instancias como una institución especialmente feminista, ¿no, Enrique? Pues no, porque además, si vamos a los datos rápidamente sobre la jurisprudencia, sobre la composición de los órganos judiciales en España, pues nos daremos cuenta que pues se viene reproduciendo también todo esto, ¿no? En las instancias más superiores está copado por hombres. De hecho, la sala de gobierno del Tribunal Supremo, pues invitamos desde aquí a buscar alguna imagen y ya veréis la pinta que tiene, ¿no? En 2018 no había ninguna mujer, en 2019 tampoco, se ha incorporado una mujer en la sala de gobierno y luego animamos también a buscar las composiciones del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los tribunales superiores de justicia y ver la representación femenina que hay en ese tipo de casos. No hay mujeres en los órganos judiciales, sí, pero están en los juzgados de primera instancia. ¿Y qué pasa? Que esos juzgados de primera instancia no generan jurisprudencia. Por tanto, los razonamientos, los posicionamientos de las mujeres alrededor de la interpretación de esta ley no crean tendencia, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? No generan tendencia. ¿Qué somos al final? Hombres interpretando una ley que pretende defender a las mujeres de los hombres, ¿no? Esto es muy interesante porque puede parecer que estas leyes las han, vamos a decir, las han eh, elaborado y las han, vamos a decir, las han instaurado en el Poder Judicial las feministas. Y en realidad no es así. Es la sociedad que es profundamente patriarcal, que no le queda ya más remedio a estas alturas que aceptar que esto existe. Porque necesita reaccionar. Porque necesita reaccionar ante una realidad que sí que es verdad que es el feminismo el que lo ha destapado. Pero bueno, que lo que pretendo decir es que de cara a este hombre negacionista que podría estar dudando de toda esta exposición, que sepa que los hombres ya pensamos así, de una manera ya evidente, que no se nos quede atrás como el último de Filipinas, negando algo que el poder legislador, el poder ejecutivo y el poder judicial ya ha hecho suyo, ¿sabes? Desde hace ya mucho tiempo. Bueno, es al final una consecuencia más de ese sistema, ¿no? Del sistema patriarcal, que tiene que reaccionar mediante una ley que a todas, y bajo mi punto de vista es insuficiente, pero que ha supuesto, pues bueno, muchos avances de manera anterior al 2004, para que nos entendamos. Y para acabar, Enrique, en esta conversación, dinos, según tu opinión experta, ¿por qué esta ley, si esta ley es integral y por lo tanto es suficiente, o crees que es una ley que debe mejorarse sin duda? Bueno,
La ley es del 2004, como decíamos, ¿no? Y no cabe ninguna duda de que ha supuesto, bueno, pues un avance muy importante. Lo primero que está formulado mal en la ley es el título. La ley de protección integral nunca ha sido una ley de protección integral frente a la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque no defiende, no protege todas las formas de violencia contra la mujer, por tanto no puede ser integral, no se puede denominar así porque no es integral, no da una cobertura, no da una protección total, integral de las violencias que puedan sufrir las mujeres, ¿no? Eso por un lado, y luego también, como decía, es una buena ley, pero no está ajustada, no está subsumida por completo al contenido del Convenio de Estambul y deja determinados espacios para la dulcificación de las consecuencias penales por parte de los agresores. Por ejemplo, en cuanto a la relación afectiva o análoga, ¿no? A la hora de interpretar qué es afectividad, qué es una relación entre un hombre y una mujer, recordemos que si no se puede probar que existe una relación de afectividad o análoga o ha existido entre un hombre y una mujer, no se podrá aplicar esta ley. No se podrá aplicar esta ley, cuando esta ley debería aplicarse a todas aquellas agresiones o aquellos actos que lleven o aquellos actos atentatorios, ¿no? De los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido que exista esa terminología de relación de afectividad. Afectividad. La afectividad jurídicamente no se puede probar. No hay una escala para saber qué es afectividad, a partir de cuándo jurídicamente te quiero yo a ti. No lo sé, o sea, no se puede probar. Entonces esa afectividad es la que vacía de contenido precisamente a la frase, a la afirmación. ¿Cuál debería ser el redactado? No es mi trabajo, ¿no? Pero yo entendería que el redactado podría ser cualquier tipo de relación, ¿m? O cualquier tipo de vínculo, o cualquier tipo, si se quiere proteger ese tipo de violencia, ¿no? Lo ideal, cualquier tipo de acto que cometa un hombre contra una mujer. Yo lo creo así también, pero bueno, desde mi lado menos experto. No nos vamos a ir sin mencionar las famosas denuncias falsas, Enrique. Sí. Bueno, ahí ese es el tema, ¿no? Sí. Ese es un tema que yo a ti te he escuchado muchas veces hablar de ello y que con datos en la mano, ¿no? Con datos del Consejo General del Poder Judicial y en cuanto a la comisión de tipos delictivos, pues a nadie le sorprenderá si decimos que en todas las formas delictivas los que cometen más delitos somos nosotros, ¿no? Los hombres. Creo que un 82% me parece recordar. Incluso en los delitos de falsedades también somos los hombres quienes los Ahí cometemos. vamos con el 80% del libro. El 80% del uso torticero de la justicia, el tuto interesado falsario, de la falsedad en el relato jurídico, el uso de la justicia, la cometemos también los hombres. Sí. Y además, no nos olvidemos de una cosa que poner una denuncia falsa, usar el aparato judicial o el aparato de protección de manera falsaria es un delito y castigado además fuertemente, ¿no? Por lo tanto, ese argumento de acudir a las denuncias falsas, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, porque en cualquier caso, si hay una denuncia falsa, repito, de haberla, que seguimos siendo los hombres los que cometemos más ese delito, pero ampliamente, de haberla, tendrá unas consecuencias jurídicas muy, muy graves. Entonces, hay que estar tranquilo por eso. Absolutamente, aparte que los datos, como dices, no llegan ni al 0,011% de esas denuncias que después se han llegado a considerar falsas. Solamente a modo general, que también lo vemos en los datos del Consejo General del Poder Judicial, si los hombres delinquiesen de la misma forma en todos los delitos, si los hombres delinquiesen lo mismo que las mujeres, habría hasta un 80% menos de delitos. Un 80% menos de delitos. O sea, de cada 10 delitos se cometerían 2. Sí, sí, van a quedar muchos abogados en paro, sí. Porque no sería necesario esta estructura, una estructura pesada, la estructura de justicia es una estructura pesada pero necesaria, pero que realmente el 80% de toda ella tiene que ver con la masculinidad. Así es. Y por último, ya como cierre, ¿por qué pone nerviosa esta ley orgánica 1/2004 a muchos hombres? ¿Por qué los altera? ¿Por qué los altera? Pues a mí me gusta compararlo como cuando una mujer feminista nos dice
que un determinado comportamiento, un determinado acto es un privilegio, ¿no? ¿Qué pretende la ley 1/2004? Visibilizar ese privilegio. Destapa un privilegio. Y eso a los hombres nos pone nerviosos. ¿Por qué solemos hacer? Negarlo. Negarlo. No, 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 eso no es el privilegio mío, ¿no? O el not olmenismo, ¿no? Por lo tanto, es lógico que a esa masculinidad más tóxica, más talada, como tú también la llamas, le ponga nervioso esta ley, ¿no? Porque le está apuntando con el dedo, le está señalando, le está diciendo, ¿ves? Aquí tienes un privilegio. ¿Cuál es? Que socialmente estás por encima de las mujeres. Y no es porque lo diga, no porque lo diga yo, porque lo haya leído, no, no, es porque esa construcción sociocultural te sitúa arriba. Y lo dice una ley. Lo dice una ley. Por tanto, eso sí nos pone muy nerviosos. A mí, si quieres, Enrique, para acabar, me apetece invocar o invitar a los hombres que nos escuchan a comprender que en muchas ocasiones una mujer, una ciudadana, una compañera de sociedad, una igual que nosotros, cuando está embebida en una situación o inmersa en una situación de violencia machista con su pareja o su expareja, donde se produce maltrato de todo tipo, psicológico, ¿por qué no físico, incluso con riesgo cierto para su vida? Me interesa decirnos a los hombres que lo único que tiene esta mujer para protegerse, para evitar todo eso, es esta ley. Es lo único a lo que se puede agarrar para quitarse de encima una violencia estructural, una violencia en una realidad personal que le puede acabar costándole la vida. Así que, queridos hombres, cuando os pongáis en contra de esta ley, que en definitiva lo que es proponer retirar el único herramienta que tienen las mujeres para protegerse o para hacer frente a estas situaciones, pensad que a estas ciudadanas les vamos a hacer una profunda injusticia social, las vamos a dejar expuestas al asesinato machista, ¿no?